del Guayas. Este foro estará a cargo de Mariana Andrade, directora de COPAE, y es la presidenta de COPAE y la directora de Cine 8:30 de Quito, y de Jan van Dierendonck, que es especialista en creación de film commissions en otros países del mundo. Bienvenidos. Buenos días con todos. Primero, un gran agradecimiento a ti, Dani, a Guayafest, a todos nuestros patrocinadores que están acá presentes, a ustedes como público que nos acompaña en esta mañana. Para nosotros, este evento que está sucediendo ahora mismo dentro del Guayafest, una propuesta fílmica que la gesta justamente Dani como productora y gestora cultural, ha permitido que estas actividades se realicen y que son absolutamente importantes porque de alguna manera se constituyen en el espacio para discutir, para debatir, pero también para aprender cuáles son las propuestas fílmicas que estamos trayendo, no solamente a Guayaquil, sino a nivel nacional, que es una de las grandes digamos, objetivos que tenemos ahora como COPAE, el gremio de los productores de cine del Ecuador. Creo que soñar, como dijeron en la mesa anterior, no cuesta nada, pero esto ya no es soñar, esto ya es una propuesta en concreto que la prefectura del Guayas lo está dejando en la mesa servida finalmente para las nuevas autoridades y que esperamos que las tomen en cuenta para desarrollarlas y para continuarlas. Así que bienvenidos nuevamente y vamos a tener esta charla con una gran persona y un gran profesional del cine. Me acompaña Jan van Dierendonck. Él es un amigo querido, productor, director de cine belga. Ha sido exdirector del ICA, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador, exdirector del IPSI, Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Ha sido director de 2 festivales importantes en Amberes y en Bruselas, miembro de la Comisión Fílmica de Rotterdam, director de Eurimages. Este es el fondo de fomento más grande del mundo, situado en Estrasburgo y que ha sido fundamental para el desarrollo del cine europeo. Además, Jan ha sido creador del Premio Colibrí, que es la mayor ventana de promoción del cine ecuatoriano, y ya vamos por la 3ª edición, y vamos a la 4ª y el próximo año, expresidente de COPAE y también miembro creador y fundamental de la Academia de Cine Ecuatoriano. Mencionar el currículum de Jan nos llevaría muchísimo tiempo, así que para todos es de verdad una gran oportunidad, gran maestro, y van a ver lo que ha preparado. Es una clase prácticamente, un evento de pedagogía social, como yo digo, para que ustedes luego nos apoyen a que esto se haga una realidad. Si están a ustedes como jóvenes realizadores, jóvenes productores, maestros, se apoderen de esta propuesta y puedan permitirnos llevarla adelante. Así que, Jan, bienvenido, te escuchamos. Eso me hace tan viejo. Muchas gracias. Sí, los dos en realidad. Bueno, efectivamente voy a hacer una presentación como me habían pedido de cómo podía existir una comisión fílmica de Guayas, es lo que voy a hacer, y como se dice en algunas tiendas aquí, y algún hito más. ¿Okay? Entonces empezamos con esto. Yo estoy trabajando con 2 cosas, entonces de vez en cuando voy a ser un poco confuso, pero bueno. Primero empezamos con decir qué es qué, de qué estamos hablando. ¿Okay? Yo tengo una formación, entre otros, de filósofo, y eso significa si no defines las cosas, llegas a ningún lado. ¿Qué es una comisión fílmica? Es muy simple, es un ente creado para atraer producciones audiovisuales para su país, región o ciudad. Son palabras extremadamente generales, vagas, a propósito. ¿Y cuál es el objetivo? La comisión fílmica existe con el afán de aumentar los beneficios, de contratar equipos o elenco de alquiler, equipo técnico, alojamiento, restauración de alquiler, carros o cualquier tipo de servicio, todo lo que está localmente disponible. Tenemos suerte, en Guayas
todo está disponible. Entonces, efectivamente, Guayas está solamente esperando que se crea la comisión porque todo está listo para hacerlo. Pero en la definición, no solamente tienes que decir lo que es, sino también lo que no es. Una comisión fílmica no es un productor y no tiene el objetivo de reemplazar al productor. Es importante. Más adelante voy a explicar por qué pongo esto en primera fila, porque es importante. Y una comisión fílmica tampoco es una censora de contenidos. Una comisión fílmica no dice, no, esta historia no me gusta, no, porque ataca a algún... No, eso no es su rol. Su rol es permitir que se hagan las cosas. Nada más, pero nada menos. Okay. Entonces, ¿quién organiza una comisión fílmica? Eso es importante determinarlo claramente. En general podemos decir es organizado por una ciudad, una provincia, una región o un país, generalmente financiado por gobiernos como el Ministerio de Cultura, de Economía, de Turismo, una prefectura o provincia, una región, un municipio, pero también a veces una cámara de comercio o de industrias, una fundación de turismo, una ONG o una combinación de todo esto. Yo pongo esto aquí porque a pesar de que la iniciativa para esto viene de la prefectura, no está determinado que la prefectura va a ser la única que organiza. Entonces yo pongo aquí, claro que todo es posible y adelante vamos a ver que hay ejemplos de justamente esto. Pero tenemos que tenerlo claro que es posible y yo le digo todo. Es fácil, ¿no? Ok. ¿Para qué vamos a tener una comisión fílmica? ¿Qué son sus objetivos principales? Primero, son 4 directamente principales que son relativamente extensos, pero son importantes tenerla en la cabeza. Primero, ser un socio para los profesionales del audiovisual de Guayas, en este caso Guayas. Mi definición de profesionales del audiovisual es muy amplio. No solamente es un director, productor, casting, pero también los hoteleros. El alojamiento también es parte digamos, del profesional del audiovisual. No digo esto porque estamos aquí en el Hilton, es una cosa especialmente necesaria. Los restaurantes, catering, todo lo que se puede, la gente que trabaja, qué sé yo, los técnicos, todo, la gente que construye, constructores, pintores, todo es parte del ámbito audiovisual y la comisión fílmica tiene que ser socio de todos estos y pensar en ellos. Esos son solamente 4 objetivos que pongo. Más adelante voy a dar detalles, pero voy así paso por paso. Porque como yo no tenía idea quién es mi público, yo tengo que pensar en todos. Es decir, en los diputantes, en los especialistas. Entonces, gradualmente vamos hablando para todos, ¿ok? Segundo objetivo importante, obviamente, promocionar la provincia como una provincia atractiva para el emprendimiento audiovisual. En la presentación visual que acabamos de ver hace una hora sobre la provincia de Guayas, yo creo que ya hay todo. Yo he vivido 10 años en Guayaquil y no me daba cuenta que hay tanta selva en Guayas, no tenía idea. Yo conozco el desierto entre Guayaquil y la costa, pero que hay selva, como hemos visto, yo no tenía idea, imagínense. Eso es seguro que no soy el único que ha vivido en Guayas que no se daba cuenta de esto. Entonces, promocionar sí vale la pena. Obviamente, tercer objetivo, ofrecer acceso, y eso es importantísimo. Un banco de datos, no tanto de locaciones, voy a entrar en más detalles de esto, pero también de locaciones, de profesionales locales, eso para mí es mucho más importante, muchísimo más. Pero también de las reglas, de los servicios que se dan, las leyes, las ordenanzas. Una prefectura son ordenanzas, ¿no es cierto? ¿O es otra palabra que se utiliza para esto? Yo sé que ordenanzas es para ciudad, pero también para provincia, me imagino, o para prefectura, ¿no? Ok, es lo que quiero decir. Y incentivos. De esto también hablamos más adelante. Esos son los 3 primeros y los cuarto
es el resultado final de todo el anterior, obviamente es brindar asistencia, información logística y protección al momento de venir a rodar aquí. Ese es relativamente simple, ¿eh? Hay organizaciones que tienen objetivos muchísimo más complejos, esos son simples, pero si vamos a detallarlo, vamos a ver que tienen algunos problemas también. Pero los objetivos secundarios, o mejor dicho, las consecuencias de lo anterior, es esto. Y especialmente para autoridades, tienen que tener esto muy en la cabeza. Esto es un objetivo extremadamente importante, que todo esto es para desarrollar económicamente, culturalmente la región, en este caso Guayas. Eso es importantísimo. 6, y de esto también voy a hablar en el futuro, brindar oportunidades para la creación de empresas de producción, de postproducción, de desarrollo de software, de videojuegos, de estudios, etc. Es una cadena. Si la Comisión Fílmica va a funcionar bien, todo esto se va a crear. Y voy a dar ejemplos después porque eso yo no estoy inventando nada, ¿eh? Todo esto es real. Y obviamente el último, ser una tierra de acogida para empresas locales e internacionales. Para cambiar, yo sé que es una palabra un poco política, la matriz productiva, pero lo utilizo porque es algo que necesitamos preparar, porque el audiovisual es una economía limpia, o por lo menos lo puedo ser fácilmente. Y eso es lo que necesitamos para el planeta, porque también Guayas tiene su responsabilidad para luchar contra el cambio climático, que es real. Ustedes aquí en Guayaquil lo saben muy bien. Si el mismo aeropuerto es inundado, no es... Sí, es caído del cielo, pero quiero decir, tiene razones, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que lucharlo porque tiene consecuencias grandes. Esos son los objetivos que la Comisión Fílmica directamente no puede hacer, pero va a crearlo en el tiempo. Y cuando creamos algo, siempre tenemos que tener una visión a largo plazo, si no, no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que tener, ok, allá queremos llegar, que Guayas sea una tierra donde se produce, donde hay producciones, donde hay una economía limpia, donde hay atracción internacional, es un puerto, es una ciudad de puerto. ¿Cómo no vamos a tener una atracción internacional? Por supuesto que sí. Y una mezcla de culturas, eso es el objetivo. ¿Y cómo llegar? Primero estos plazos, y la Comisión Fílmica es uno de estos plazos. Ok. Regresamos un poquito a la realidad porque no estamos inventando nada. Yo he buscado un poquito cuántas comisiones fílmicas hay en el mundo y es bastante impresionante. Yo les doy aquí las 6 continentes, pero he juntado Oceanía y Asia porque lo vamos a ver después que es casi imposible separarlos. Pero mira, están en orden alfabético, entonces no buscan nada otro con esto, pero en África, por ejemplo, en 2 de los 54 países de África hay comisiones fílmicas. Es impresionante para un continente, pero que todos pensamos que es miseria, que es hambruna, no sé qué. No, tienen producción. Nigeria es probablemente el país que más produce en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, África es un ejemplo para nosotros. Tienen en total 20 comisiones fílmicas. Las Américas, reducido todo el continente en uno solo, es impresionante también, y vamos a ir en detalle después, obviamente. Hay 225 comisiones fílmicas en las Américas, desde Canadá hasta el País del Fuego. Es bastante. 22 de los 35 países, y entre esos países hay chiquitos, islas que nadie sabe, eso también es parte de... 22 de los 35 países es enorme que tienen comisión fílmica. Asia y Oceanía, medio raro tal vez, que es el continente con menos comisiones fílmicas. Yo digo raro porque el cine asiático es bastante amplio. Países como China, como Japón, como Corea, como Vietnam inclusive, Indonesia también,
producen bastante, pero lo hacen de otra manera y menos de manera internacional, obviamente, porque tienen poblaciones enormes. En Indonesia viven 200 millones de gente. Ellos no necesitan nuestro mercado, pero nosotros lo vamos a necesitar suyo. Y en Europa, obviamente, la mayoría de los países tienen comisiones fílmicas. 34 de los 50 países tienen comisiones fílmicas, 203 en total, pero eso incluye también los territorios ultramarinos, porque algunos países europeos todavía tienen colonias. Entonces, obviamente, aquí cerca, los franceses, los holandeses, cerca, frente a Venezuela, etcétera, tienen todavía Inglaterra, por ejemplo, frente a Argentina, etcétera, etcétera. No digo que en las Malvinas hay una comisión fílmica, pero en muchos territorios ultramarinos de Francia y de Holanda sí hay. Están parte de este número, pero es interesante saber que hay todo esto. Vamos un poco a ver en más detalle. En África, por ejemplo, porque es importante, mucha gente piensa una comisión fílmica es una por país. No es así. Es por eso que crearla en Guayas no es nada del otro mundo. Efectivamente, es más la regla que la excepción. Sudáfrica, por ejemplo, tiene 7 comisiones fílmicas. Marruecos, falta un Marruecos tiene 3. Y el resto tiene cada uno, porque son más países un poco más centralizados el resto. Pero efectivamente 20 comisiones fílmicas en África es bastante importante. Eso es para una población de medio millar, o como se dice, de gente. Y he puesto las poblaciones para tener una idea de qué representa, porque a veces no es algo así como marginal. Es una cosa bastante importante. Mira, Nigeria tiene 225 millones de habitantes, es impresionante, etc. Eso es África. Tenemos el próximo en las Américas. Yo he unido todas las dos Américas porque no quería que Norteamérica sea un continente con solamente 2 países, me parecía un poco exagerado. Entonces lo he dicho que es un gran continente. Estados Unidos tiene 136 comisiones fílmicas. Los Estados Unidos tienen solamente 50 estados, lo que significa que obviamente muchos de esos estados tienen más de una comisión fílmica y solamente 43 de los 50 estados tienen comisión fílmica, lo que significa que en promedio hay 3 o 4 por estado. Florida tiene 6, por ejemplo, California obviamente tiene un montón, mientras que hay otros como Ohio, etcétera, que van a tener una sola. Pero, y eso es importante tenerlo en cuenta, los Estados Unidos no tienen un Ministerio de Cultura, federalmente no tienen esto. Entonces es todo esto al nivel del Estado y muchas veces, en la mayoría de los casos, con apoyo económico de la empresa privada. Es los Estados Unidos, ¿no? Y eso es importante porque como ejemplo no puede ser, no nos aporta, puede ser muy interesante. Las 2 cifras para Brasil es porque hay 10 que ya funcionan y hay 16 en creación, digamos. Por eso que no he querido no ponerlo porque están creando y es bastante importante. Brasil es un gran país, obviamente es un continente en sí casi, pero también es un país que invita bastante a coproducción. Hay coproducciones con Ecuador, inclusive hemos tenido, y con otros países, ellos no solamente coproducen con Portugal o con Mozambique o otros países donde se habla portugués. Son bastante importantes para América Latina en general. Hay 2 países donde he puesto la cifra en rojo, porque quiero dar un poquito más de detalles sobre esto. Voy a empezar con Guatemala. Guatemala es en rojo porque Guatemala no tiene una comisión fílmica pública, es una empresa privada que funciona como comisión fílmica. Es único en América del Sur por lo menos,
y no sé exactamente cómo funciona, porque una empresa pública, privada, obviamente tiene objetivo de comercial. Entonces no sé cómo funciona, pero así funciona por el momento en Guatemala. Bueno, Guatemala tampoco no es el Hollywood de Latinoamérica, ¿eh? No sé cuánto se produce, pero no va a ser muchísimo. Pero bueno. Pero el Ecuador. Ecuador tiene una comisión fílmica nacional que ha sido creado por la Ley de Cultura, pero que nunca realmente funcionó, ¿no? Y en realidad, honor a quien necesita el honor, es gracias a la charla que tuvimos aquí en noviembre en el Guayafest mismo, que en la presencia de la ministra de Cultura, que estaba sentada por allá, que nosotros dijimos, señora, ustedes tienen derecho de crear una comisión, ¿dónde está? La única cosa que han hecho es crear un directorio, pero un directorio no trabaja, ¿eh? No son los directores que trabajan, son la gente que ejecuta que trabaja. Pero la situación de la Comisión Fílmica Nacional del Ecuador, según la ley, es que el directorio es compuesto por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, la organización de todos los gobiernos descentralizados, la AME, creo que se llama, y representantes de los productores y de los directores. Y la ley dice que los entes públicos tienen que aportar para crear el presupuesto. Y eso es el problema. No sé si ustedes se recuerdan, en 2010, el entonces director del Consejo Nacional de Cinematografía, Jorge Luis Serrano Delgado, quería crear una Comisión Fílmica Nacional y lo hizo con 5 ministerios, Ministerio de Producción, de Cultura, de Turismo y 2 más, porque bueno, con diferentes gobiernos cambian los nombres de los ministerios, entonces no me recuerdo. Y obviamente nunca funcionó, porque nadie quiere invertir en algo que no es lo suyo. Porque el Ministerio de Producción, ¿por qué va a invertir en cine? No es lo mío, producción. El Ministerio de Turismo no tenía índices, etcétera, etcétera. Entonces nunca se hizo. Yo temo que esto podría otra vez pasar aquí. Tenemos un ministro de Turismo que es muy a nuestro lado, que es guayaquileño, no va a ser sorpresa, pero yo no sé si él tiene realmente presupuesto para apoyar permanentemente una institución. Sabemos que en el tiempo que el ministro Alvarado era ministro de Turismo, él organizó una Film Office, pero era más para promoción turística que realmente para apoyo al audiovisual. Y eso es el riesgo siempre, que hay un ministerio de turismo implicado, que no hacen la diferencia a lo que es necesario y útil, regresamos a los objetivos, para el audiovisual, o qué lo es para la región o el país donde queremos que se desarrollen las cosas. Es un conflicto a veces. Y no sé cómo va a funcionar ahora, porque lo que yo sé es que el directorio se ha unido 1 o 2 veces, no hay presupuesto, no hay gente que ejecuta, no hay visión, no hay misión. I have no idea. Entonces no sé lo que va a pasar. Entonces, si todo va bien, probablemente vamos a tener la Comisión Fílmica de Guayas antes de la nacional, lo que no me parece mal, porque así podemos educar a la gente en Quito. Comisión Fílmicas de Asia y Oceanía. Eso es solamente, no es para mostrar que he hecho mucho trabajo de preparación, obviamente lo hice, pero es importante que ustedes se dan cuenta que estamos trabajando en un contexto mundial, que tenemos gente que nos pueden ayudar, que no tenemos que inventar el agua tibia, lo que a veces es un deporte nacional en el Ecuador, ¿eh? Eso no tenemos que hacerlo, tenemos toda esta gente que ya tiene experiencia, utilicémosla. Entonces tenemos aquí la Asia, que son mucho menos lo que dije, pero y casi todos son un poco concentrados en pocos países. Corea del Sur, que no sé si ustedes se dan cuenta, Corea del Sur es la república que produce los Hyundai y los Kia, pero también el K-pop y la música. Y había
hace 2 años, había una comisión asesora del presidente de Corea, o de la presidenta creo que era, para decir, señora presidenta, la cultura, el K-pop, etcétera, es tan importante para la exportación de Corea, es mucho más importante que la producción automóvil. Probablemente mejor invertimos en esto y dejamos los autos para los demás. Imagínense, Corea, que es tan importante para la producción automóvil, dice que la producción cultural, económicamente para nosotros, es más importante y tenemos que apoyar más. Es un ejemplo increíble. Bueno, obviamente la presidenta no lo ha hecho porque es un riesgo. Y siempre es un riesgo estas cosas, pero ilustra bien la importancia inclusive económico que puede tener una producción audiovisual o cultural en general, en este caso musical. Es importante. Bueno, es un ejemplo que los doy para las discusiones en el bar después. Bueno, en Europa obviamente, como hemos visto que es la mayoría de los países que tienen comisiones fílmicas, aquí tenemos muchísimos. Pero cuando vemos los 6 países con más comisiones fílmicas, es bastante, algunos son previsibles. Francia, España es previsible, Italia es previsible. Pero Bélgica, un país del tamaño de Pastaza, ¿cómo puede ser? Ya, pero en Bélgica no hay selva, pero hay muchas ciudades históricas. Y obviamente ellos, cada uno tiene su comisión fílmica. Y es interesante el caso, yo no hablo particularmente de Bélgica porque soy belga, pero ¿por qué es interesante el caso? Hablando de objetivos de comisión fílmica. Los objetivos que hemos hablado hace 10 minutos eran objetivos positivos. La ciudad de Brujas, por ejemplo, Brugge, que es una ciudad medieval, 200.000 habitantes, 5 millones de turistas al año, entre 8 y 12 rodajes al año. La tarea de la Comisión Fílmica de Brujas es frenar, que no vengan a filmar, es un desastre, no vengan, porque es una ciudad medieval. Eso significa que es pequeño, que todo es centrado, que las calles no son de asfalto, sino de ¿cómo se llama?, de piedra, y todo, como era hace 500 años, etcétera, etcétera. Cerrar calles cuando hay 5 millones de turistas que vienen por buses, por barcos, porque es la costa, etcétera, etcétera, es incompatible con cine. Entonces, estas ciudades también existen para frenar la producción. Eso no va a ser el caso directamente para Guayas, pero un momento dado sí puede ser para Guayaquil mismo. Imagínate que queremos filmar una gran producción en esta temporada. Yo creo que la alcalda o el alcalde responsable va a decir gracias, no gracias. Entonces, también tenemos que tomar esas cosas en cuenta. Bueno, eso eran las comisiones fílmicas mundiales, para tenerlos una idea. Ahora regresamos al Ecuador. El Ecuador, esas son cifras que yo he pedido al SRI, son cifras del año 20, porque no tengo cifras más recientes. Son toda la gente que tiene su RUC en producción audiovisual. En el total, en términos de personas privadas, son 6.231, y de sociedades, es la palabra que se utiliza en el SRI, son 733. He destacado 2 provincias, obviamente, Guayas y Pichincha. En Guayas hay 1.500, etcétera, personas y 228 empresas. En Pichincha hay 2.335 personas y 375 sociedades. Eso obviamente no significa que esos son la gente que trabaja en el audiovisual. Eso tenemos que multiplicar
por, qué sé yo, 10, por 20, porque esos son solamente la gente que tienen en su RUC, yo soy productor audiovisual, pero un carpintero que trabaja, un actor, una actriz, un guionista, ni un director, ellos no tienen esto en el RUC, lo que significa que estamos hablando de muchísimo más gente. Entonces, no toman esas cifras a la baja diciendo que tan poca gente trabaja. No. Son muchísima gente. Pero yo prefiero trabajar con cifras reales porque yo he visto pasar en lo audiovisual, hay 200,000 gente que trabaja en el cine. Ok, ¿y dónde viene tu cifra? No tengo idea. Entonces yo prefiero trabajar con cifras reales, sería en este caso. Lo importante entre Guayas y Pichincha. Porque yo como exdirector del ICA me dijeron siempre, y especialmente los políticos, son siempre los mismos que ganan y son siempre los mismos de Quito y de la Floresta que ganan. Toda la plata va a Quito, a la Floresta y a Pichincha con extensión y el resto están pobres. Bueno, primero, ojo. Sebastián Cordero, Tania Hermida, son dos directores conocidos, trabajan en Quito, son de Cuenca. Paul Venegas trabaja en Quito, es de Ambato. Gabriela Calvache trabaja en Quito, es de Riobamba. Víctor Arregui trabaja en Quito, es de Guaranda. Iván y Alfredo Mora son de Guayaquil. Wilfred y Sandino Burbano son de Esmeraldas, trabajan en Quito. ¿Qué prueba esto? Que la gente va a trabajar donde hay posibilidad. Entonces no es que todos apoyamos más a Quito que al resto. No, apoyamos donde hay gente que trabajan. En Guayaquil hay muy poca gente del audiovisual que han venido migrándose hacia Guayaquil. Eso explica por qué supuestamente hay menos en Guayaquil que en Pichincha. Pero justamente eso puede ser uno de los resultados de la comisión fílmica, que primero, los guayaquilinos se quedan aquí, los guayacos que quedan aquí, y que gente venga a instalarse en Guayaquil o en Guayas, porque vamos a crear empresas, vamos a crear industria audiovisual. Todo empieza así. Es decir, cada país, si tú vas a Francia, parece que los cineastas todos viven en París. No, se han mudado a París, porque en París hay todo esto. Entonces, y no hay en Marseille, no hay en Lyon, no hay donde sea. Eso es en cada país así, no es nada del otro mundo. En Argentina es en Buenos Aires que va la mayoría de la gente. Probablemente hay un pobrecillo que trabaja en País de Fuego, pero no va a ser la gran masa tampoco. Es normal, no hay nada. Entonces, es otra razón más para crear una comisión fílmica local, para que la gente se quede, se desarrolla, que venga a instalar sus empresas y trabajar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La provincia de Guayas ofrece más que la provincia de Pichincha, perdóname. Entonces, no hay razón, no sé. Y para escribir, para ser guionista, tú puedes vivir en el mundo. Porque yo estoy trabajando como script doctor con un amigo que está escribiendo en Londres. Nos hablamos cada semana. ¿Por qué tenemos que vivir el uno al lado del otro? No tiene ningún. Yo soy asesor del gobierno de Arabia Saudita por el momento. Nunca he pisado la República, pero soy su asesor porque me conoce, no sé qué. Y bueno, eso funciona. Vivimos en un nuevo mundo. No necesitamos estar en cualquier lugar. Pero lo que significa también que no tenemos que ir a otro y dejar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechamos esto para desarrollar esto. Eso era para contextualizar un poquito. Y si vemos la gente que trabaja en el audiovisual en la provincia misma, vemos que hay gente que trabaja, que tienen su trabajo oficial, con el RUC y todo, en 19 de los 25 cantones de Guayas. No todos trabajan en Guayaquil, es bastante. Mira, Daule hay bastante, Durán hay bastante, San Borondón, bueno, San Borondón es casi Guayaquil, yo sé, pero quiero decir, es impresionante, no es una cosa de solamente Guayaquil. Es por eso que
entre nosotros aquí, yo soy súper feliz que estamos hablando de crear una comisión de Guayas y no solamente de Guayaquil, porque eso da realmente mucho más posibilidad. No solamente en términos de locaciones, pero también, como los ven, en términos de profesionales. Entonces me parece información bastante importante. Y especialmente cuando vamos a comparar esto con otras cifras, que son las cifras de coproducción que el Ecuador hace. Esas son las mismas cifras que he utilizado en mi charla en noviembre aquí, en ficción y en documental. En ficción hemos, entre 2008 y 2021, ¿por qué estos años? Porque 2008 es el año que más o menos estaba trabajando de manera ya real el Consejo Nacional de Cinematografía, y 21 es porque no tengo las cifras del año pasado. Entonces, de ficción hemos coproducido 49 producciones, de documental 30. Todos estos países, todos, cada uno, sin ninguna excepción, son países que tienen comisiones fílmicas. Todos, toditos. Ok. Eso he puesto un poquito el contexto. Ahora regreso a lo que había anunciado inicialmente, que voy a ir un poquito más en detalle sobre los objetivos que inicialmente habíamos puesto. Primer objetivo era ser un socio para profesionales audiovisuales de Guayas. Eso era el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que primero tenemos que identificar, conocer y respetar las necesidades de los profesionales locales, escucharles y dialogar constantemente. Es algo que no se suele hacer mucho aquí, es decir, dialogar constantemente. Tenemos un poco una reacción mucho desde arriba hacia abajo. En la cultura ecuatoriana eso tenemos que cambiar, eso tenemos que realmente conocer, porque es para ellos que trabajamos. Quien sea los responsables de la Comisión Fílmica trabajan para los profesionales. Y como dije anteriormente, en los profesionales no son solamente la gente que hacen realmente la película, pero también la gente que ofrecen todos los servicios hoteleros, restaurante, carpintería, no sé qué, todo esto, promoción, etcétera, las salas de cine, hay un montón de televisoras en Guayaquil, en Guayas, todos casi están aquí, utilicémoslos, tienen estudios algunos. ¿Por qué no trabajan más cercamente con la gente que hacen cortometrajes, largometrajes y qué sé yo? Esas cosas que tenemos que desarrollar. Pero primero tenemos que saber quién es quién y qué hace. Monitorear la actividad económica del sector. ¿Y por qué? Es decir, seguir lo que está pasando, dónde se invierte y dónde no se invierte, dónde hay huecos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para poder identificar desde el principio los problemas y sugerir soluciones. Este también es el trabajo de una comisión fílmica. Informar a las autoridades económicos y políticos para que puedan ajustar sus medidas y sus reglas. Voy a entrar en detalle más tarde sobre esto, pero eso es importante. Y en tercer lugar, también formar los profesionales, porque por el momento, si no me equivoco, hay 18 universidades y escuelas que forman profesionales del cine. 18 en este país. Yo no sé cuántos cientos al año lanzan en el mundo. Muchos lanzan al desempleo, perdóname que lo diga así. Pero de toda manera tenemos una reserva de profesionales que es impresionante y tenemos que ayudarles a que encuentran trabajo, y es posible el caso de Colombia. Yo sé que es un poco aburrido siempre referirse a Colombia, pero en Colombia tienen una escasez de profesionales por el momento porque se produce tanto, televisión, cine, todo, plataformas, todo. Nosotros podemos llegar a eso también, y es un deber que debemos a los jóvenes que estudian, porque demasiado están a estudiar sin tener idea de voy a poder trabajar en esto. Entonces, esa es pero tenemos que, como lo dijo anteriormente en la charla esta mañana Gonzalo Ponce, aprender a hacer cine es hacerlo.
Punto. Y entonces esto significa que una vez que tú sales de la Universidad de las Artes, por ejemplo, aquí, eso no significa que sabes filmar, no tienes la más mínima idea. Y entonces eso lo tienes que hacer haciendo, pero con ayuda. Y la Comisión Fílmica puede ayudar en esto con manuales de buenas prácticas, pero no solamente para los jóvenes, también para los productores. Las buenas prácticas, por ejemplo, en el ejemplo que daba sobre la ciudad de Brujas, es lo mismo aquí. Si tú vas a filmar, yo he filmado una película en Quito donde teníamos que explotar una casa. Bueno, si tú haces esto durante semanas antes de haber hablado con la gente que vive alrededor, tú vas a tener un problema, te puedo asegurar. Entonces tienes que tranquilizar a la gente, eso va a pasar, preparar reparaciones, no solamente de la casa que explotamos, pero también del tiempo que la gente han perdido porque con su auto no podían pasar en la calle, etcétera. Son cosas que tienes que preparar como productor, ser consciente de esto. Eso también tiene que ser el rol de una comisión fílmica, preparar a la gente a que... Porque si la ciudadanía de una ciudad no acepta estas cosas, tu comisión fílmica va a la mierda, perdóname la expresión, porque no puedes hacer esto en contra de la población, tú tienes que tener la población a tu lado, si no es imposible. Entonces, eso es importantísimo también. Entonces, formar profesionales en esto. Respetar las consignas, las leyes laborales, por ejemplo. Hay un gran problema, eso lo sabemos, nadie lo puede decir, pero es una realidad, especialmente la gente que hace publicidad, que esperan meses y meses para pagar su gente. Eso es inaceptable. La ley dice claramente, cada trabajo merece pago, punto. Y hay mínimos. Esto tiene que ser aceptado, punto. Y la Comisión Fílmica también tiene que regular esto. Porque no vamos a traer producción aquí para crear un nuevo país del cuarto mundo. Eso no es la idea. La idea es crecer económicamente, crear gente, crear un sueldo digno, etcétera, etcétera. Porque el audiovisual no es un hobby, es una profesión. Y profesión significa que tú haciendo esto, tú tienes que poder educar a tus niños, tener una vida digna, punto. En todo el resto es paja y entonces no podemos aceptar. Pero también buenas prácticas respecto al espacio, el orden público, respetar la gente que vive, pero también la naturaleza y todo esto. Entonces eso es también el trabajo de la Comisión Fílmica y es un gran trabajo. Pero eso también ayuda a otros sectores de una ciudad o de una provincia, porque estas reglas no son únicamente para el cine, son también para cualquier actividad económica. Entonces es importante esto. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, promocionar Guayas como provincia atractiva para el emprendimiento audiovisual. Yo utilizo la palabra emprendimiento audiovisual a propósito porque es una palabra muy amplia, ¿no? Entonces, y de ese se habla. Entonces, primero es obviamente otra vez conocer y, si posible, satisfacer las necesidades de los productores internacionales o que vienen de otro lado, porque la idea es también que los quiteños vengan a filmar aquí, porque ahora es un poco al revés, eso también, los nacionales también. Incentivos financieros, acceso a profesionales experimentados, contar con una flexibilidad burocrática y seguridad. Esos son esencialmente las cuatro necesidades de un productor internacional. ¿Por qué va a venir uno aquí? Porque tiene o buenos profesionales, locaciones o incentivos financieros y sabe que hay seguridad. Yo he producido en 2011 una película europea aquí en el Ecuador que era completamente hecho para Colombia. Era una historia de las FARC. Obviamente no vamos a filmar esto en Colombia. Especialmente no en 2011 porque no había el acuerdo de paz todavía, si no me equivoco. Entonces lo hemos filmado aquí. Porque un árbol es un árbol, perdóname, pero hemos filmado en la selva, pero la selva ecuatoriana, la selva colombiana es la misma. Entonces hemos filmado esto.
Otra película que he producido que era escrita para ser filmado en Guatemala, pero no había los profesionales. Entonces lo hemos filmado aquí, recreando Guatemala aquí en el Ecuador. No es tan complicado. Entonces, esas son cosas que tenemos que pensarlo. También cuando hablamos de locaciones, por ejemplo. Porque una locación puede ser, wow, es locación visto de nuestro punto de vista, pero para una producción no importa tanto o importa de otra manera, por ejemplo. Pero bueno, entonces, conocer esto. Es por eso que yo creo que los dirigentes de la Comisión Fílmica no tienen que ser funcionarios, así nomás tienen que ser gente que conoce la actividad audiovisual, cómo se hacen las cosas, para poder anticipar las necesidades de la gente que van a venir. Y obviamente identificar bien los atractivos de la provincia, la infraestructura, la naturaleza, espacios públicos e históricos, incentivos financieros, si hay, la logística misma y la seguridad. Yo sé que hablo mucho de seguridad, pero no es así, es un problema que tenemos en este momento. Y yo creo que esto, por el momento, nos causa problemas en el Ecuador en general. Inversiones internacionales en esta situación no está bien. Entonces es una cosa que tenemos que resolver rapidito. Yo creo que tenemos que hacerlo con el apoyo de la ciudadanía, porque no es solamente una responsabilidad de un presidente o de una asamblea, es una cosa de no podemos aceptar lo que está pasando. Pero bueno, yo no soy político, no me meto en esto, pero quiero decir, eso tiene consecuencias. Porque son las 4 cosas que un productor va a necesitar, ¿no es cierto? Hablando de atractivos, yo me recuerdo que cuando se habló de la Comisión Fílmica en una charla en noviembre aquí en Guayafest, un productor o director dijo, lo más importante es las locaciones. Yo no estoy de acuerdo con esto. Primero, obviamente tienes que presentar lo que hay, pero lo hemos visto en este clip de la prefectura que duró 3-4 minutos, ya tienes casi todo. Porque la Comisión Fílmica no reemplaza al productor. Y de todas maneras no podemos saber lo que realmente necesita una producción. Por ejemplo, mi última película necesitábamos un burdel. Yo nunca he entrado en un burdel, yo no tenía idea cómo es un burdel, especialmente en el Ecuador. Yo conozco los burdeles en Bélgica porque son con ventana a la calle, no puedes no verlas, pero aquí es distinto. Entonces no tenía idea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un burdel, pero no. Entonces mi director de locación ha buscado un burdel, yo no sé cómo él conocía el burdel, no me importa, pero hemos filmado en el burdel y ha sido importante. Te juro, en ningún catálogo de una comisión fílmica van a mostrar fotos de burdeles. No way. Pero son esas cosas que necesitamos en una película. Esas cosas. Un salón en una casa privada, no vas a encontrarlo. Entonces quiero decir, deja que los directores de locaciones hagan su trabajo. No es el trabajo de la comisión fílmica. Entonces, tranquilo. Locaciones, la gente sabe. Mira, hace 20 años podías haber sido importante, pero ahora tú vas en Google, qué sé yo, Google Maps, vas a Guayaquil y al lado tienes 500 fotos de gente que ha mandado fotos de Guayaquil. Todo está listo, todo está disponible. No tenemos que crear algo que ya existe, porque también es costoso y si nos sirve, ¿para qué invertir en esto? Tenemos que mostrar algo, ok, no hay un nevado en Guayas, ok, eso puedes, antes de decirlo. Gracias. Entonces, bueno, quiero decir esto, relativicemos eso un poquito. Bueno, continuamos para la promoción de la locación de Guayas, en este caso. Obviamente tenemos que ser presentes en espacios internacionales, que son mercados, que son ferias, que son encuentros profesionales,
pero también son revistas especializadas, porque eso se olvida muchas veces. Tienen una importancia bastante grande las revistas, porque, y lo puedes utilizar en cualquier cosa. Yo he venido a Guayaquil ayer desde Quito, en un avión, tú abres la revista de la empresa y tienes una publicidad para una región, para una ciudad, y es impresionante, y es útil, yo creo que es, y probablemente ni siquiera tan caro. Entonces tenemos que pensar en todo, Obviamente tenemos que hacer esto en colaboración con el Ministerio de Turismo y con las asociaciones de productores y de hoteleros. Los hoteleros son extremadamente importantes, tenemos que tenerlos a nuestro lado. Y repito, no lo digo porque estoy aquí en el Hilton, lo digo porque es importante. Cuando hablamos hace, ¿cuántos años sobre la creación de la Comisión Fílmica Nacional? Los hoteleros eran los primeros para apoyarnos, para acompañarnos a los premios Platino, que era en ese entonces en Panamá. Querían hacer publicidad no solamente para sus hoteles, pero para el país, para atraer turismo. Entonces, ellos son nuestros mejores aliados. Y todo tipo de hoteles, porque no cada producción se puede permitir un Hilton o un Sheraton. Muchos necesitan algo mucho más modesto, digamos. No olvidemos esto. Eso, segundo objetivo. Tercer objetivo, obviamente, eso es lo más importante, es crear este banco de datos. No solamente de locaciones, sino más bien de profesionales locales, de reglas, servicios, etcétera. Eso va a ser una ayuda para los profesionales en sí. Ustedes no saben tal vez, pero con el ICA, el Instituto de Cine de Creación Audiovisual, que después se fusionó para crear el IFCI, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. El IFCI va a desaparecer. En mayo probablemente regresamos a tener el ICA y tener el Instituto de Fomento de las Artes, IFAIC, que había antes. Entonces, acabamos con todo lo que ha hecho Moreno en su tiempo. Entonces, regresamos a como era antes. Bueno, entonces, es por eso que hablo ahora otra vez del ICA sin hacer referencia al IFCI, porque el IFCI ya no va a existir. En el ICA hemos creado el listado ecuatoriano del audiovisual. Es toda la gente que trabaja en el audiovisual estamos listando, ¿ok? Pero eso tenemos que hacerlo también a nivel local aquí, porque puede ser mucho más detallado, porque, es decir, no solamente yo soy productor, yo produzco largometrajes documentales, pero también yo ya he hecho esto, yo hablo estos y estos idiomas, es importante para coproducción. Yo tengo mi equipo técnico propio o no, etcétera, etcétera. Todos esos detalles es importante. Bueno, hemos visto las cifras, no es que hay 100.000 profesionales en Guayas, es una cosa que podemos hacer relativamente simple, porque sabemos dónde viven, porque yo tengo el listado de todas esas cifras que he dado, yo tengo sus nombres, apellidos, direcciones, RUCs y todo, entonces eso ya tenemos. Entonces es relativamente fácil de contactar a todos estos profesionales y decir, ok, creamos este listado del audiovisual de Guayas. Porque eso es impagable como información para una producción internacional o inclusive nacional de otro lado. Es decir, ¿dónde están los profesionales? ¿Qué saben hacer? Estoy especializado en esto y el otro. Yo tengo experiencia con efectos especiales, esto. Porque si no lo conocemos, lo que vamos a hacer y lo que solemos hacer es, vamos a buscar en Colombia, porque en Colombia tenemos. Aquí probablemente tenemos también, pero no lo sabemos. Entonces, eso también es extremadamente importante, que tengamos la información para nosotros y para compartirlas. Eso. Publicar todas las leyes, ordenanzas y condiciones para el trabajo audiovisual en Guayas. Eso es obviamente esencial para evitar problemas en el futuro, lo que dije anteriormente. Y ofrecer información sobre los incentivos nacionales y regionales. Después voy a hablar de algo que se tiene que crear aquí también. Porque por el momento tenemos incentivos nacionales. Entonces, tú tienes que decir,
¿Cómo voy a seducir a alguien, no solamente de venir a rodar en Ecuador, sino de venir aquí, en Guayas? ¿Qué ofrece Guayas más que Quito o Ambato o Ibarra? Por el momento nada, porque todos los incentivos son nacionales. El 150% de reducción de impuestos, la nueva ley de transformación digital y audiovisual, que crea un rebate de 37% de todo lo que se invierte aquí, es para todo el país. Entonces, ¿qué ofrecemos en Guayas para que la gente venga aquí y no se quedan en Quito? Es una cosa que tenemos que realmente desarrollar. Ofrecer algunos ejemplos de locaciones públicas y privadas con sus pros y contras. Es más o menos eso que podemos ofrecer lo que es. Todo esto, 1, 2 y 3, es por eso que lo puse en rojo, es parte de la promoción. Es decir, piensan que tal vez en Guayas puedes filmar. ¿Okay? Toda esta información tiene que ser disponible antes de que los productores extranjeros deciden de venir aquí. Porque el último objetivo es cuando ya han decidido, ok, vamos a filmar tanto tiempo, con tanto equipo y no sé qué, en Guayas, ¿cómo pueden ustedes ayudarnos? Y en este momento la Comisión Fílmica va a ofrecer todo el apoyo necesario, otra vez, sin reemplazar al productor local, no es su rol, pero trabajar con él. Eso significa organizar reuniones con los productores nacionales e internacionales para conocer el detalle del rodaje, no para controlar, sino para ya identificar anteriormente los nudos, eventuales problemas que pueden surgir y buscar soluciones. Eso es importantísimo en el trabajo. Es por eso que yo insisto tanto que una comisión fílmica es una comisión de diálogo. No es una oficina de 9 a 5 y no me jodes. No, es algo súper activo 24/7, idealmente, para que así funcione el mundo. Ok. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de haber llegado a estos objetivos? Y esos son los objetivos a largo plazo que yo he dicho anteriormente, ser un motor del desarrollo económico y cultural de la provincia de Guayas. Yo sé que la provincia de Guayas no tiene un enorme problema económico, es decir, la ciudad de Guayaquil es la ciudad más productiva del país, tienes un puerto que exporta muchas cosas, inclusive cosas ilícitas, pero bueno, es un detalle. Pero quiero decir, pero necesitamos paulatinamente cambiar la economía local para adaptarnos a una realidad nueva, y yo creo que lo audiovisual y lo cultural en general es una gran solución para ello. ¿Por qué necesitamos crear nuevas empresas? No solamente nuevos proyectos, sino nuevas empresas, nuevas tecnologías también. Y ya tenemos un serio retraso en esto. Muchos países ya tienen Europa tiene su plan de digitalización total que ya firmaron en Lisboa en el año 2005, algo de ese estilo. Entonces, por ejemplo, todo el mundo, Europa ha dicho que para el año 2035 ningún auto con combustibles dañinos, ninguno, todo eléctrico. ¿Dónde estamos? Aquí nada, cero. Tuvimos una superproducción de electricidad, pero en vez de invertir en esto, en cables para que se pueda cargar un auto, después la gente va a comprar un auto eléctrico, pero tanto que no hay dónde cargar, nadie se va a arriesgar a esto, obviamente. Entonces decidieron vamos a poner cocinas de inducción. No soy seguro que era muy pilas. Lo más importante es invertir en el futuro. El futuro es
electrificación de todo, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso necesitamos empresas, necesitamos crear oportunidades para hacerlo, obviamente. Eso es en grandes líneas los objetivos. Okay. ¿Qué ahora tenemos que hacer al inmediato? Oh, ustedes no tenían esto, perdóname, es lo que dijo, ¿no? Las dos cosas diferentes. Es lo que hablamos hace 2 minutos. Ahora, ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora antes de crear la comisión fílmica? El trabajo preparatorio que me han más o menos encargado de hacer. Son 8 puntos. No voy a entrar en detalles con todos, porque algunos ya he hecho. La primera, por ejemplo, la base de datos, eso ya hablamos extensamente, no tengo que explicar más. Identificación de todos los incentivos, eso tampoco no es muy difícil. El número 3, yo voy a entrar en detalles sobre esto después. Determinar la estructura y la forma, porque eso es importantísimo. Va a ser una identidad completamente pública, va a ser una identidad totalmente privada, va a ser una identidad pública-privada. ¿Cuál es la forma que van a escoger aquí? Eso no es mi responsabilidad, pero eso es el crux de todo, porque tanto que no tenemos esto listo, no podemos continuar. Determinar el organigrama, quién va a ser, eso resulta de número 3. Determinar un presupuesto también resulta de número 3. Entonces, todo esto tiene que seguir la decisión importante política del número 3. Y obviamente después crear un sitio web bilingüe, español-inglés para empezar, etcétera. Crear una estrategia de comunicación nacional e internacional, eso no es tan complicado tampoco. Y número 8, que voy a entrar en detalle también, considerar la creación de un fondo de fomento local. Esas son las cosas que yo determino que son lo más importante para desarrollar en este momento. Vamos a ver, yo como he prometido, hablamos de la estructura. Si la estructura es 100% público, en mi opinión, pero vamos a tener una discusión después. Vamos a tener una discusión con ustedes sobre esto. Si es 100% pública, las ventajas son simples. Las ventajas son el financiamiento es garantizado, es dinero de la prefectura. Es bastante bien relacionado con otras áreas públicas de Guayas, porque obviamente es en el mismo gobierno. Tiene la facilidad con la relación con la Comisión Fílmica Nacional y con el Ministerio de Turismo, etc. Esas son grandes ventajas. Y el servicio va a ser gratuito porque es totalmente pagado con dinero público. Esas son las ventajas. Las desventajas probablemente es una más grande burocratización. No sé si es la misma manera al nivel provincial o de la prefectura, pero al nivel nacional la burocratización es un problema. Por ejemplo, hay leyes que dicen que tú tienes que tener un director de planificación, tú tienes que tener un director financiero, tú tienes que tener un contador que no puede ser el que controla el presupuesto. Yo era director del ICA, nosotros estábamos con 27 personas, creo. 12 de estos no trabajaban por mí, trabajaban por otros ministerios, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Finanzas, por Secretaría Jurídica de Presidencia, etcétera, etcétera. Pero son parte de la burocracia, ¿no es cierto? Y eso es complicado. No sé si al nivel provincial es igual, pero por eso que hablo de esto. Variabilidad de personal es un otro gran problema en los entes públicos, que hay un cambio de personal cada rato, cada vez que hay un nuevo ministro, que hay un nuevo prefecto, que hay un nuevo director de algo, cambia todo el mundo. Y en sí no es un problema si hay memoria, pero no, la memoria se va con la gente. Eso es un súper problema en este país. Cada nueva que viene que piensa que todo lo anterior es mal, vamos a reempezar todo y yo soy más pilas. Y lo que se ha acordado antes no vale, no sé, no me importa, no interesa, continúa.
Eso no es una manera de organizar un país, perdóname que lo digo. Ecuador no es único en esto para nada, pero es un problema, tenemos que decirlo. Y entonces es un problema, eso empieza con la variabilidad del personal. Y eventualmente, como es un ente a un nivel, puedes tener conflictos posibles con otras autoridades que tienen otro color político, porque eso también suele pasar. Lo hemos visto en Cuenca fuertemente, cuando se quería crear la Comisión Fílmica de Cuenca, pero el prefecto era de otro color, era una pelea sin tregua y todavía no hay nada. Bueno, tenemos que decir las cosas. Entonces, hay ventajas, claras ventajas, y hay claros inconvenientes si es 100% público. ¿Qué pasa si es 100% privado? Las ventajas del privado es el diseño va a ser más o menos como una empresa, un poco más eficaz, digamos. Vamos probablemente a tener más continuidad en la gestión, porque no hay un cambio todo el tiempo de gestionarios o de dirigentes. Hay probablemente una más grande permanencia en el personal, eso es importante, y la estructura va a ser más ligera, no necesitas tanta gente para una tarea. ¿Sabes qué? En el ICA yo tenía un chofer y según la ley él no puede hacer nada otro que ser chofer. Lo que significa, como yo no necesitaba un chofer, él estaba facebookeando todo el día. A la irritación de todos los dos de lado que estaban trabajando como locos, él ni tenía el derecho de ayudarles. Es patético, pero bueno. Inconvenientes de si es 100% privado, obviamente desde dónde viene el financiamiento. Es lo que dije anteriormente cuando hablaba de la situación en Guatemala. No se sabe de dónde viene la plata y hay menos, obviamente, transparencia en la gestión porque va a ser gestionada como una empresa que no es obligado a dar todos los detalles de su trabajo. Y probablemente vamos a tener más dificultad en relación con las autoridades, porque es un ente que va a necesitar un flujo de conexiones con otras autoridades permanentes. Es complicado y, más que probable, el servicio no será totalmente gratuito. Entonces, hay pros y hay contras. Ahora, ¿qué pasa si pensamos en una estructura pública-privada? En este momento yo hablo solamente en términos de principios, porque obviamente pública-privada tú puedes tener 30-70, 10-90, 50-50. No entro en esto porque eso complica todavía más. Las ventajas son que el financiamiento va a ser semi-garantizado, es decir, el lado público probablemente lo va a garantizar y el lado privado puede variar probablemente. Eso es por eso que lo llamo semi-garantizado. El sector va a ser parte de la gestión probablemente porque la empresa o la parte privada va a ser vinculado directamente con la empresa audiovisual probablemente. Pero y la relación con otras áreas públicas de Guayas va a ser garantizado por el lado público. Entonces en esto no hay mayor problema. Y probablemente lo mismo con relaciones con la Comisión Fílmica Nacional y MITUR. Entonces tienes bastantes ventajas. Inconvenientes también hay. Primero, hay poca experiencia con entes públicos privados en el Ecuador. Es la gran diferencia con Colombia. Colombia, por ejemplo, Proimágenes, tiene todas las ventajas posibles con muy pocos inconvenientes. Primero, es público-privado y, otra cosa, la directora Claudia Triana, ya es directora desde 25 años. Todo el mundo, yo digo el mundo, el planeta la conoce. Ella va a Cannes y todo el mundo la conoce, va a American Film Market, todo el mundo le conoce. Ese es algo que con una estructura pura pública nunca va a pasar, jamás. Y tenemos que realmente pensar en esas cosas, porque it's a people's business. Eso es algo, es confianza. Ese tipo de trabajo es a base de confianza. Y eso es de conocimiento, de continuidad. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Otro inconveniente
El financiamiento puede ser menos estable porque hay dos entes que aportan. Un directorio probablemente va a tener que ser mixto también, y eso significa que probablemente vamos a tener intereses variados. Vamos a tener que ver, pero por todo esto hay soluciones, ¿eh? Y pues es posible también que la gratuidad de algunos servicios puede ser amenazada, lo que en sí no es un problema. Yo creo que una comisión fílmica no tiene que ser gratis para todo, para todos, no es necesario. Yo creo que sí hay cosas que se puede hacer pagar. Si es un servicio muy, muy especializado para una empresa grande que viene de Hollywood o donde sea, ellos pueden pagar, ¿eh? Porque a la final estamos reemplazando a alguien que ellos tienen que pagar igual. ¿Qué sé yo? La comisión fílmica puede, por ejemplo, ofrecer un traductor. ¿Y por qué tenía que ser gratis? Etcétera, etcétera. Entonces, hay posibilidad que esas cosas se puedan pagar. Pero bueno, para mí, eso yo repito, no es mi decisión y es una cosa que al nivel político, probablemente con la próxima autoridad, va a tener que ser determinado. Porque con todo esto empieza todo. Sin que esto es resuelto, no hay nada. Ahora, yo hablé anteriormente de lo que se puede ofrecer, aparte de locaciones profesionales, etcétera, etcétera, para convencer de que no ir a Pichincha, por ejemplo, pero venir aquí. Necesitamos crear algo que les realmente hace decidir por Guayas. Yo creo que tenemos que crear un fondo regional de fomento para el audiovisual para Guayas. Al lado de todo lo que hay, es decir, hay el ICA, hay todos los incentivos tributarios que conocemos, pero para que vengan aquí necesitamos algo más. Y yo creo que un fondo regional o local para el fomento para el audiovisual es una manera adicional para dar producciones. ¿Por qué? Porque justamente van a garantizar que las producciones internacionales atraídos por esos incentivos nacionales, vengan aquí para tener un extra, ¿no? Y para que justamente también más producciones nacionales y productoras nacionales se instalen aquí porque van a tener acceso directo a esto. Y yo no hablo en teoría, porque como Mariana lo anunció, yo he sido miembro del directorio de la Comisión Fílmica y del Fondo de Fomento de la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos. Entonces, después voy a entrar en estos detalles con esta Comisión de Rotterdam. Pero, ¿qué es realmente un fondo? Es un fondo económico, no es un fondo cultural. El fondo cultural es el ICA. El ICA va a hacer el análisis, eso necesitamos para la cultura ecuatoriana. No, el fondo es, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cuánto vas a gastar aquí? Te apoyamos. ¿Y cómo te apoyamos? Te apoyamos $50,000, pero tú tienes que gastar $75,000 aquí. Voilà. Y desde viene esta plata extra, ese es tu problema. Este es un fondo local. Es decir, es una inversión y regresa la plata. Es la idea. Entonces, yo sé que muchas veces a políticos tienes que explicar la diferencia entre inversión y gasto. Eso es inversión, no es gasto. ¿Okay? Eso es importantísimo. Y yo hago la propuesta de que puede ser entre 150 y 200% tienes que invertir aquí en lo que te damos. La ventaja de esto es, aparte de que vendrán la gente aquí a filmar, pero es una herramienta muy fuerte de desarrollo desde la provincia, en este caso la prefectura, en qué queremos que se invierte. Por ejemplo, la condición puede ser, ok, te pagamos $100,000, tú gastas 200,000 aquí, pero 70% de esta plata tiene que ir a alojamiento porque necesitamos que más hoteles, más restaurantes ganan plata. Y el O puede ser no puedes gastar más de
40% en esto porque necesitamos que pagas para personal, para crear gente. Entonces, tienes una herramienta enorme económica para desarrollar. Por eso que inicialmente he dicho que una de las tareas de la Comisión Fílmica es monitorear la industria. Es para esto. Si conocemos cómo funciona, podemos decir, allá hay un nudo, allá hay un hueco, pongamos como, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta de desarrollo económico súper fuerte si lo haces inteligentemente. Entonces, por eso que insisto, no es un gasto, es una inversión, y es una inversión fuerte. Pero, ya. Y obviamente este fondo tiene que justamente trabajar totalmente en binomio con la Comisión Fílmica y en realidad sería ideal si el directorio fuera el mismo, la realidad, que sea el mismo ente. También puede ser legalmente una estructura distinta, pero puede ser que hay realmente un flujo de información a 100%. Yo creo que esto tenemos que hacerlo. Y para probar esto, voy a darles el ejemplo de lo que conozco desde Rotterdam. Porque Rotterdam es el Guayaquil de los Países Bajos. Es la ciudad económicamente más fuerte del país. Es un gran puerto, más grande que Guayaquil, pero igual es un gran puerto. Es una ciudad que tiene un conflicto con la capital, también como Guayaquil y Quito, etc. Es extremadamente comparable. ¿Qué hemos visto en los años que yo estaba? Invirtieron, yo lo he traducido en dólares porque inicialmente eran florines, después euros, pero he traducido todo en dólares. Entonces han invertido el fomento en 96, casi $500,000 y ha regresado a Rotterdam 700, etc. Y cada año ha crecido hasta un momento dado, en 2003, tener un regreso de 428%. Entonces no me digan que es un gasto, es una inversión enorme. Y lo que ha pasado es que muchas empresas que eran en todo el país, especialmente en Ámsterdam, La Haya, etc., se han venido a instalar en Rotterdam porque con la flexibilidad de este fondo puede decir, si estás instalado en Rotterdam, te damos una ventajita más. Por ejemplo, bajamos la obligación de reembolso. No va a ser 150, va a ser 140, etcétera, etcétera. Así han creado una industria en Rotterdam de tal manera, comparado a lo que dije anteriormente sobre Corea del Sur, que había gente que dicen, ¿sabes qué? Podemos cerrar el puerto porque el audiovisual lo va a reemplazar económicamente. Bueno, por suerte no lo hicieron, pero quiero decir, el efecto económico era tan grande que inspiró estas ideas, imagínense. Entonces, esos son en términos de plata, pero si vemos esto en términos de producción, es de días de producción. A la derecha tienes el tipo de producciones comerciales, documentales, photoshoots, cortometrajes, festivales, etcétera, y los años. Entonces ves que crece cada vez. Mira, documentales, primer año 5 horas, 10 años menos de 10 años después, 184 horas de producción de documental en estos años en Rotterdam. Y Rotterdam ofrece mucho menos que Guayas. Rotterdam es una ciudad, nada más. Es una ciudad llena. Es decir, no hay naturaleza, no hay nada en Rotterdam. Yo conozco bastante bien la ciudad. Es puro construcción. Ok, hay ríos, etcétera, ya. Pero la naturaleza no hay. La diversidad que ofrece Guayas es incomparable. Pero estos son los resultados. En términos de... en términos de tipos de producción que se ha desarrollado, mira la diferencia. Entonces, entre todos estos años, largometrajes, el primer año 4, ha crecido. A la final estamos con 17 en una sola ciudad. Es ni siquiera lo que produce el Ecuador en todo el país, ¿no? Y la población holandesa y ecuatoriana es igualita, 18 millones, es exactamente comparable. Entonces, ves, con todo ha crecido gracias a esta inversión.
Y es esto que yo quiero, es esto que yo dije en el principio, voy a hablar de la Comisión Fílmica y alguito más, y eso es alguito más que les quiero vender. Crear una comisión fílmica sin crear esto al lado tiene mucho menos sentido que crear los dos juntos. Y el regreso de plata de esto va a pagar para todo el resto, va a pagar la comisión fílmica, va a pagar mucho más. Y eso tenemos que tener en cuenta. Eso. Tremenda clase, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Jan, por tanta información y tanta datos estadísticos y sobre todo muy valiosos para saber cómo vamos a enfrentar esta creación acá en Guayaquil, este proyecto de creación de esta Comisión Fílmica del Guayas a través de este proyecto que queda presentado en la prefectura, al menos ese es el plan. Dependerá mucho de las nuevas autoridades su continuidad. Jan, has hecho una exposición enorme, creo que las respuestas o las preguntas, más bien dicho las preguntas, pueden presentarse ahora, ojalá haya medios de comunicación acá, ojalá también hayan funcionarios de la prefectura, gente de cine que conocemos que está aquí. Entonces, abramos en este momento si hay preguntas o si queremos saber algo más de lo expuesto. ¿Alguien? Daniela. Oh, ok. Muy agradecida, Yander, de verdad que, bueno, contundente todo lo que dices. De hecho, esto es algo fundamental para poder sacar adelante nuestra cinematografía. Quizás lo que más que a mí, a las personas que estamos presentes, nos gustaría saber, por ejemplo, quiénes podrían conformar realmente esta comisión fílmica y cómo podríamos hacer para tener esos fondos. ¿Cómo funciona realmente? Está clarísimo todo, pero en la práctica, ¿cómo actúa esta conformación? ¿Es una pregunta? Sí. Como lo dije anteriormente, la prefectura va a tener que decidir cuál va a ser la forma. De esto va a depender todo el resto, porque tanto que no tenemos la forma, no podemos decidir de un presupuesto, porque no sabemos de dónde viene la plata, y no podemos decidir tampoco de un organigrama de cómo va a funcionar directorio, no sé qué. Porque yo pienso que una comisión fílmica muy activa y funcional tiene que ser sencilla y no tener demasiados intereses. Bueno, la Comisión Fílmica Nacional, que son dos ministerios, ya es mucho mejor que los 5 ministerios del tiempo de Jorge Luis en su tiempo, pero en su tiempo no había otra opción. Pero aquí no tenemos esta necesidad, podemos hacerlo relativamente simple. Yo creo que Guayaquil ya tiene la experiencia, mucho más que el resto del país, de trabajo privado-público. Yo creo que tenemos que pensar en esto. Hay un gran vínculo entre los inversionistas y la política aquí, y las autoridades aquí. Yo creo que es un ejemplo. Tiene sus pros y contras, pero por lo menos crea una dinámica económica mucho más grande que en el resto del país. Y creo que tenemos que aprovecharlo. Pero esa decisión no es mía. Vamos a ver la forma. ¿Cómo funciona? Guido. Bueno, también muchas gracias por esa brillante exposición. Mi pregunta va en el sentido de cómo podríamos proteger de alguna manera la decisión que se tome de crear una comisión, ¿no? Como tú dices, las autoridades, bueno, si termina siendo totalmente pública y en algún punto las autoridades cambian, viene una que hace como lo que pasó con el ICA, ¿no? Como decir, bueno, esto, ¿de qué me sirve? Lo borro, no sigo apoyando eso. Entonces,
¿cómo se podría hacer que haya una, más allá de voluntad política, una protección hacia esta decisión que evidentemente beneficia no únicamente directamente al audiovisual, sino a la comunidad en general, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que tener miedo de políticos, son humanos en general. Es decir, si utilizamos los buenos argumentos, y los argumentos aquí son económicos, es el desarrollo económico, financiero de toda una región y toda una provincia en este caso. Creo que es así, no tenemos que hablar ni de cultura, ni de el audiovisual, no, eso es una manera de desarrollar la provincia, es una manera limpia, es una manera moderna, que crea toda una cadena de otras industrias que pueden seguir, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada político pilas va a decir, ok, lanzámonos, yo no tengo miedo de esto. Ok, ahora es otro partido que tiene el mando, pero es un partido que probablemente también quiere el desarrollo de su provincia, no quieren inundar su provincia, no lo creo. Entonces, pero buscamos los buenos argumentos. Y si ustedes como profesionales del audiovisual se unen entre sí para tener presión, eso, por ejemplo, la ley de creación, ¿cómo es la última? La ley de Transformación digital. Eso es gracias a la presión del sector. Es una de las únicas leyes en la historia ecuatoriana que ha sido elegido a unanimidad de la Asamblea. Y nunca hemos tenido una Asamblea tan dividida como esta. Entonces sí es posible. Y no me puedo imaginar que aquí no va a ser posible. ¿Sí? Una preguntita, volviendo atrás de lo que hablabas, cuando mencionas a Nigeria, que tiene producción, te quería preguntar, ¿en manos de quién están esas productoras y qué tipo de temáticas se hacen en general? Bueno, no soy un especialista del cine africano, pero ellos producen, mira, viven 225 millones de gente, ellos tienen un mercado interno. Las producciones que hacen no es 70 milímetros, 35 milímetros, es todo video, pero es un poco comparable, pero a lo bajo en términos de calidad técnica de Bollywood. Es decir, hacen historias que la gente local quiere ver. No es una producción que se exporta mucho, pero como ellos producen tanto, se importa menos. Entonces, eso también es importante, esas cosas. Entonces, pero no, yo digo, no soy un experto de esto, pero cada región, cada país, cada continente tiene su propia narrativa audiovisual. Y es extremadamente importante guardar esto. Esta mañana hicieron referencia a que la manera de contar historias de Colombia es muy colombiana. Puede ser, no sé, puede ser. La del Ecuador todavía no lo es, pero va a venir un día y es perfectamente normal. Y obviamente que hemos hecho muchas películas que no tenían derecho de estar en las salas de cine. No importa, tenemos que hacer y hacer. Yo soy belga, ¿no? Yo he empezado a trabajar en el cine hace 40 años, un poco más, sí, 40 años. Y el cine belga era una mierda absoluta, perdóname la expresión. Nadie quería verla, no había pública, nada. Y ahora ganan Cannes, casi cada 3 años ganan los belgas en Cannes. Cada 5 años hay un nominado al Oscar belga o flamenco. Entonces, ese es un desarrollo y no veo por qué Ecuador no puede. Bélgica son 11 millones de habitantes, dividido en 2 grandes culturas distintas. 6 flamencos que hablan neerlandés, que no tienen nada que ver con los demás, 4 que hablan francés, que tienen otra cultura. Pero la cinematografía belga ha conseguido estar en Cannes, en Toronto, en Venecia, en los Oscars, de todo lado. Es porque han permitido, produce. Mierda, de repente es una perla. Voilà. Es así aquí también.
el otro día tuvimos una conversación al respecto con el secretario de, ¿cómo es? De la administración pública. De la administración pública. Es el primer ministro ecuatoriano, más o menos. Y nos dijo, sí, pero bueno, lo que producen no está muy bien. Yo digo, dele tiempo, hombre, dele tiempo. Vas a ver. Sí, tienes razón, tenemos que darle tiempo. Porque no tenemos que regresar a como dijo Lenin en su tiempo, cuando les dijeron, bueno, han invertido en 8 películas y cuántos tenían éxito, pidió Lenin, les dijeron 2. Entonces la próxima vez vamos a hacer estas 2. No, así no funciona. Así no funciona. Entonces tenemos que continuar haciendo todos los 8. La información también que tú nos mostraste, Jan, que es importantísima a propósito de organizar un LEA, un listado de los profesionales audiovisuales de la provincia, da cuenta que, por ejemplo, en Daule, en Durán, hay bastantes productores y eso no es desconocido. Hay mucho que se produce desde esas, digamos, cantones que podrían ser parte de este listado. Es más, creo que sería la siguiente acción súper importante de tener este listado, porque aquí reconozco poca gente del cine, me hubiera gustado que esté más gente involucrada en el cine que se hace en Guayaquil, porque casi siempre nos quejamos. Casi siempre estamos diciendo, no, porque Guayaquil, que no, que todo se va a Quito, y con esta exposición que ya nos está brindando, es dejar la información abierta, pero también lanzada la cuerda, para que sea pues los realizadores guayaquileños, productores guayaquileños, quien puedan también empujar esto. Como ya lo explicaste tú en la exposición, hay una comisión fílmica nacional. O sea, a mí me da pena ver en rojo al Ecuador con Guatemala, que les pusiste en rojo, en comparación con los países de la América, digamos, incluido Estados Unidos, en la que estemos todavía tan en soletas. Pero si esto no viene de la misma población, del mismo sector, Daniela, tú eres miembro de COPAE, Guido, que quieres también ser parte del gremio de productores, va a quedar en una gran buena intención de la prefecta saliente, además a quien agradecemos que lo deje planteado. Pero dejarlo planteado esperamos que no duerma el sueño de los justos, ¿no? Me hubiera gustado que Susana esté aquí para que pueda, evidentemente ya está saliendo, pero agradecerle en persona, pero también permitir la continuidad. Entonces yo creería que el documento que nos dejas, Jan, es un documento muy valioso, pero tiene que establecer ahora mismo una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta dependerá mucho de quienes quieran abanderarse de esta gran posibilidad que tiene ahora Guayas. Cuenca no tiene, Azuay tampoco tiene, Quito no tiene, Pichincha no tiene. La única que existe, como les explicamos, es una comisión nacional creada únicamente ahora mismo como un acto administrativo del Ministerio de Cultura, pero que no tiene presupuesto ni tampoco tiene una visión. Así que simplemente dejarles esta iniciativa. No sé, Jan, si tú tengas algo más que decir. Yo creo que o Dani. No quiero ser demasiado evangelista, pero tenemos que crear experiencia. De muchos de esos que hacen audiovisual en los cantones de Guayas, que no son Guayaquil, seguro que algunos lo que hacen es filmar matrimonios. Pero tenemos que darles la esperanza que con esto vas a poder filmar historias, hombre. Exacto. Es eso lo que quieren hacer, pero porque probablemente hacen estos matrimonios porque quieren sobrevivir, pero dales una oportunidad de crear algo realmente original y todo lo van a aceptar con 3 manos. Porque es lo que quieren. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es ofrecer esperanza, pero ustedes, los profesionales de Guayas, ustedes tienen que liderar esto. Yo vivo en Imbabura, desde Imbabura no lo puedo liderar, pero ustedes tienen que hacerlo, yo estoy aquí para ayudarles y todo, pero a la final, si los políticos tienen claro que hay una demanda de la población, va a pasar. Dani. Está, ¿no? Ya, Mariana, la verdad que los dos espectaculares con todo este tremendo aporte que nos incentiva realmente a que esto sea una realidad. ¿Por qué?
Tú me hiciste ver el otro día, Mariana, una cosa muy bonita. Me dijo, siempre piensa que el que golpea primero golpea 2 veces. Quito no ha llegado todavía a golpear, así que si nosotros golpeamos, realmente se va a volver Guayas, el tremendo epicentro cinematográfico del país. Se va a volver realmente la super vitrina del Ecuador. Y creo que eso es muy, muy importante y muy valioso. Y creo que nosotros lo hemos demostrado, bueno, a través de Guayafest, a través de semejante apoyo, a través de muchísimas gracias tenerlos a ustedes tan valiosos como exponentes, el interés de todos. Creo que Guayas de verdad va adelante siempre con mucho aporte en todo sentido, ¿no? Mucho positivismo, así que yo creo que esto arranca, porque arranca. Muchas gracias. Todo el apoyo, Dani. A la final el cine no solamente es de provincias o realizadores provinciales, el cine es nacional. Si Guayaquil gana, si Guayas gana, con esto ganamos todos en realidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Jan. Gracias, quiero Daniela. decir, no, ¿Sí? espera. Es importante. Yo me quedo una semana aquí, justamente para organizar reuniones con profesionales y para poner esta cosa en marcha. Entonces, si puedo encontrar también gente de la prefectura, no sé si hay gente de la prefectura aquí presente, yo estoy aquí por ello. Entonces, hagámoslo, preparamos algo para justamente convencer que se continúa esto, se crea esto. Entonces, estoy aquí una semana, aprovechemos de esto. Voy a intentar también de visitar 1 o 2 cantones para intentar de hablar con los alcaldes locales para ver, ustedes son parte de, porque es la provincia, voy a ver si es posible, etcétera, pero aprovechan de mi presencia, porque si no estoy de vacaciones, eso no está bien. Estoy aquí para trabajar para ustedes. Aprovechen. Listo. Muchas gracias y gracias, Guayafest, nuevamente.